Muy buen día, estimados estudiantes. Hoy en clase de matemática con respecto al curso de séptimo vamos a estar viendo una breve revisión sobre los conceptos que ya hemos podido abordar a lo largo de las últimas sesiones, los cuales son, por ejemplo, los números enteros, los números naturales, qué son múltiplos y a qué definimos también divisores. Bien, vamos a partir de un mapa conceptual en que básicamente vamos a separar más que todo cuando se trata de un número entero y de cuándo podemos en este caso categorizar a un número natural. Tenemos que a breve síntesis, en los números podemos definirlos tanto como enteros y en números naturales. Bien, entre ellos también podemos decir que ellos cuentan con cada una de sus propiedades. En general hemos podido abordar qué son los números naturales. Muy bien, sabemos que en general presentan propiedades de por sí. Estas pueden ser trabajadas mediante los múltiplos y divisores. Múltiplos y divisores generalmente. Bien, unos conceptos y operaciones que también hemos podido más que todo revisar son los criterios de divisibilidad de cada uno de ellos y también la identificación de si un valor es un número primo o un valor compuesto. Y de hecho se va de paso básicamente también la descomposición de los factores en valores. Bien, vamos a definir primero qué es un número entero. El conjunto de números enteros se representa en este caso con una letra Z, e incluyen los números positivos, los negativos y el valor de cero. Muy bien, bueno, básicamente es la pequeña diferenciación que vamos a poder encontrar con respecto a este tipo de números. Las condiciones son para que sea un número entero, que bueno, es positivo, es negativo, y también incluimos el valor de cero como tal. Tenemos como la representación de los valores. Sabemos que tanto los valores enteros como los valores de los números naturales son infinitos, básicamente son infinitos. Entre ellas también podemos encontrar básicamente las siguientes propiedades. Las propiedades en este caso de la suma, tenemos propiedades de multiplicación, de resta por su parte y de la división. Dentro de la suma tenemos por ejemplo la asociativa, la conmutativa reflejada también el elemento neutro y el elemento opuesto. Bien, básicamente son breves propiedades que hemos de tener en cuenta para realizar al menos enfocándonos en la operación de suma. La asociativa por su parte nos deja en este caso ver que dentro de conjuntos, en este caso de agrupación, podemos dejar uno fuera mientras que sumamos los que se encuentran dentro. Luego le hemos de sumar el que se encuentra fuera y me va a dar el mismo valor, en este caso de resultado, si por ejemplo yo varío algunos que otro elemento dentro de ese conjunto de agrupación. La conmutativa por su parte nos deja saber que bueno, si agregamos valores en este caso en un orden diferente, pero igualado a la misma cantidad reflejado también de otro valor o de otro lugar, vamos a obtener también la misma respuesta. El elemento neutro es cualquier número sumado a cero. Sabemos que cualquier número sumado a cero es a sí mismo. Y el de la sumatoria del elemento opuesto, que bueno, básicamente es como el mismo valor, pero en una operación básicamente reflejada con su denotación contraria. Muy bien. Tenemos también la multiplicación, que bueno, por ahora no vamos a ahondar mucho en el tema porque también vamos a más que todo hacer una revisión de un aspecto general. Entonces, directamente nos pasamos con los números naturales. Los números naturales, por su parte, son en el conjunto de números naturales está formado por, en este caso, la representación o lo podemos distinguir como la letra n. Y entre ellos, en este caso, podemos definirlo como son aquellos números que prácticamente son enteros y que son positivos. Y como bien pueden ver ustedes también, este conjunto de números es infinito, prácticamente no posee fin. Al igual forma que los números en este caso de los enteros. Muy bien, entonces es una diferenciación que podemos saber. Dentro de los números naturales, tengan esto en consideración, dentro de los números naturales no vamos a poder encontrar con los valores, en este caso los valores negativos. Bien, entre ellos también podemos tener las siguientes, dentro de consideración, las siguientes propiedades, exactamente las mismas a la de la suma. Por ejemplo, tenemos unas siguientes propiedades como también la multiplicación, resta y división, que en su mayoría son las mismas a las que podemos atribuirle las cantidades de los números enteros. Muy bien. Ahora sí, pasamos directamente con la definición de a qué nos referimos con los múltiplos. Bien,
Un número A es múltiplo de, en este caso, de otro número, por ejemplo B, cuando el resultado de multiplicarlo por otro prácticamente me establece el resultado que estoy buscando. Por ejemplo, 15 es múltiplo de 3, porque 3, en este caso, 15 es igual a 3 por 5. Entonces, como tal, podemos hacer una definición de que, bueno, dentro de los conjuntos, los múltiplos del valor de 3, me va a dar por respuesta 15, porque, bueno, 15, si yo multiplico 3 por 5, obtengo el resultado, en este caso de 15. 15 entraría como en los resultados de la tabla de multiplicar del 3. Muy bien, tenemos entonces también lo siguiente, propiedades de los números, en este caso de los múltiplos de un número. Voy a citar las tres primeras para que ustedes vean también alguna otra consideración. Voy a citar las tres primeras. La primera, todo número A distinto de 0 es múltiplo de sí mismo y de la unidad. ¿De acuerdo? El 0, la segunda por su parte nos dice, el 0 es múltiplo de todos los números. Todo número distinto de 0 tiene infinitos múltiplos. Muy bien, bueno, básicamente son varias, pero he de citar las tres primeras para que también ustedes puedan revisar cuáles son las siguientes propiedades que se tienen acorde a los múltiplos de un determinado número. Pasamos directamente con divisores. Vamos a ver, un número, en este caso B, es divisor de otro, puede ser A, cuando lo divide de forma exacta, es decir, sin que presente una cantidad en la parte del resto. El ejemplo, 6 es divisor de 18, porque en este caso 18 dividido para igual a 6, para 6 es un igual a 3, ¿ok? Entonces como tal, yo puedo definir que, bueno, a 18 yo lo puedo dividir para 6, porque si yo lo divido para 6, obtengo una respuesta de 3, y 3 presenta en este caso ser un valor establecido de forma exacta, sin números decimales siendo el caso. Y otra cosa también, para poder diferenciar directamente algún valor, hemos de tener en cuenta que la multiplicación y la división son operaciones opuestas. O sea que yo, por ejemplo, puedo multiplicar 6 por 3 y obtengo el valor de 18. Muy bien, es una forma también así sintética, más que todo de análisis, para poder reflejar valores de forma un poco más rápida. Es más, vamos nuevamente a citar las tres primeras propiedades acorde a los divisores de un determinado número. El primero nos dice, todo número distinto de 0 es divisor de sí mismo. ¿Sí? Entonces sabemos que todo número puede ser dividido para a sí mismo. 2. El 1 es divisor de todos los números. Puede dividir a casi, prácticamente a todos. Va a dividirlos a todos. La tercera nos menciona que todo divisor de un número distinto de 0 es menor o igual a él. Por lo tanto, el número de divisores en este caso representa una cantidad finita. No podemos decir lo mismo en este caso de los múltiplos. Sabemos que los múltiplos cuentan con variadas e inclusive podemos decir una infinidad de respuestas, mientras que los divisores como tales se reducen a ser ciertas cantidades. Va a presentar una cantidad que en este caso finita de soluciones. Bien, pasamos directamente con ahora lo que viene siendo los criterios de divisibilidad. Aquí voy a citar, por ejemplo, las cuatro primeras formas de poder obtener los criterios de divisibilidad de, por ejemplo, de 2, de 3, de 4 y del valor de 5. Les leo lo siguiente entonces. 2. ¿Para cuándo un número en este caso me es divisible para 2? Un número es divisible para 2 si termina en valor de 0 o en una cifra par. ¿Ok? Directamente. Vemos que, por ejemplo, 56 es un número de dígito par. Entonces, por lo tanto, yo lo puedo dividir para 2. Y eso mismo sucede con cada uno de los valores, en este caso, que tengan en su última cifra un valor par. ¿Cuándo identificamos que un número nos es divisible para 3? Un número es divisible para 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Bien, en análisis ya vamos a reforzar también un tanto más esto, pero continuamos. Un número es divisible para 4 si sus dos últimas cifras son 4, son 0, disculpen, o múltiplos del valor de 4. En concreto. Y ahora vamos a ver cuándo un número nos es divisible para el 5. Nos dice que un número es divisible para el número 5 si este termina en un valor de 0 o 5 de forma concreta. Bien, las demás también las vamos a ir avanzando o más que todo analizando a medida de que vayamos en este caso trabajando en clase. Bien, finalizamos con
prácticamente lo siguiente, números compuestos y los números primos. Vamos a ver, ¿cómo podemos definir o catalogar más que todo cuando un número es primo o un número es compuesto? Esto a partir de la siguiente definición. Un número compuesto es aquel que se puede dividir por sí mismo, por el valor de 1 y por otros demás números. Muy bien, ejemplo, 14 puede ser dividido de forma exacta para 1, para 2, para 7 y para sí mismo, y 14. Así que es un número compuesto. Bueno, básicamente yo lo puedo dividir 14 dividido para 1, sabemos que es igual a 14. 14 dividido para 2 es igual a 7. 14 dividido para 7 es igual a 2. Y 14 dividido para sí mismo, en este caso 14 dividido para 14, es igual a 1. Entonces, como pueden ver, refleja varios valores, en este caso, por parte de sus divisores. Ahora, por su parte, ¿cómo podemos definir a un número cuando es primo? Es aquel que solo puede dividirse para sí mismo o por el valor de 1. Por ejemplo, 13. 13 es un valor que no se puede dividir para 2. Porque básicamente si yo divido ese 13 dividido para 2, voy a obtener como resultado un número decimal. Y la condición que se debe establecer es que el número en este caso refleje un número entero establecido de forma exacta. Entonces, podemos decir que 13 puede ser dividido de forma exacta solo para el valor de 1 o 13, así mismo. Entonces, como tal, decimos que solo presenta dos cantidades de divisores, siendo este un número primo. Y bueno, finalizamos ya con lo siguiente. Método para poder factorizar cada uno de los valores. Nosotros los conocemos como descomposición en factores y se lleva a cabo de la siguiente forma. Hemos de realizar, en este caso, realizamos continuas divisiones entre sus números primos hasta que tenemos el 1 como valor de cociente. Bien, o sea, por ejemplo, vamos a ir básicamente dividiendo las cantidades. 432 dividido para 2, bueno, lo podemos dividir para 2, puesto que como pueden ver, culmina en un dígito par. En este caso, 432 dividido para 2 es igual a 216, que por su parte también termina en una cifra par. Entonces yo lo puedo dividir para 2. Es igual a 108. Sucede lo mismo, lo divido para 2, que es 54. 54 también nuevamente lo divido para 2. Y aquí, por ejemplo, da un resultado de 27. 27 es un número que prácticamente no termina en una cifra par. Por lo tanto, yo no puedo dividirla para el valor 2, pero sí puedo optar por otras cantidades que me permitan, por lo tanto, dividirla. En este caso, vamos a trabajar con el valor de 3. Porque si yo divido 27 dividido para 3 me da como resultado el valor de 9. 9 lo paso nuevamente a dividir para otro valor, en este caso 3. 3 dividido para 3, en este caso 3, y que me da como resultado 1, ya en la parte del cociente. Hemos ya prácticamente descompuesto esos valores en sus cantidades. Y al momento de reflejarlos, recuerden que los agregamos en forma de potencias. Por ejemplo, vemos el valor de 2. Bien, vemos que prácticamente el valor está entrando en consideración dentro de en este caso los factores. Los representamos solo una vez. Una, agregamos. Y ahora sí, contabilizamos cuántas veces se repite. 1, 2, 3, 4. Ese 4 va a ser reflejado como su exponente. De la misma forma, el valor de 3. Vemos que se repite 3 veces, entonces lo agregamos con un exponente de 3. Bien, es todo por esta ocasión. Les agradezco mucho el tiempo. Nos estaremos viendo ya en una próxima ocasión. Gracias.